sale para calificar. Ok, no ¿Ya? se preocupe, yo lo voy a ver, justo voy a esperar hasta que todo el mundo envíe sus asignaciones y sus cosas para ya echarlo todo a andar ya. Y Muy para bien, enviar, mis hermanos, bienvenidos a la última clase. Pensé que la clase 6 era la última, pero no, es la clase 7. ¿Cómo les ha ido? bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Bien, bien. Nos ha servido mucho para tener una orden de lo que es el, ¿cómo se llama? El de la iglesia primitiva, que es, por ejemplo, de los apóstoles, después de los padres apostólicos, los padres de la iglesia Sí. imperial. ¿A qué Ese orden. denominación pertenecen cada uno de ustedes? Solo por curiosidad. Nosotros somos una iglesia de acá autónoma, o sea, pero Independiente. sí, iglesia bíblica reformada de Pichidegua, o sea, bíblica, pero como bautismo, como bautista, pero como no pertenecemos, Claro. estamos como bíblica reformada. Ok, No excelente. somos reformados también. Muy De un bien. pueblo, de un pueblo pequeño acá, de alrededor de 20.000 habitantes. Ok. Es la única iglesia que hay acá. Las demás son pentecostales las que hay. Ajá. Ok. ¿Alguna hermano que quiera compartir de qué denominación pertenecen? Lo pueden poner en el chat si desean. Sí, yo asisto a una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Ah, qué bien, qué bien. Yo crecí en la Alianza Cristiana Misionera en el Perú. Ah, mire. Em, y luego aquí en los Estados Unidos, durante mis primeros años, también estuve en la Alianza. Pero bueno, la iglesia que me quedaba más cerca ya se había mudado, ya quedaba lejísimo. Así es que desde el 97 que pues soy bautista, de Bautista del Sur específicamente. Así Bueno, tengo yo nunca me he sentido cómodo identificándome con ninguna denominación. Yo digo, yo soy claro, cristiano, pero ok, no me caso con ninguna denominación. ok, ¿no? Está bien. Es importante tener convicciones bíblicas. Así es, mi hermano. ¿Alguien más quisiera compartir de qué denominación viene o de cuál a cuál pertenece? Muy bien. El día de hoy va a ser una clase más de tipo reflexiva, porque ya hemos desarrollado los tres módulos y hemos hecho un recorrido histórico a través de las etapas de la iglesia. Hemos hablado, antes de empezar incluso con el módulo uno, tuve que ofrecerles contextualización, una contextualización de la iglesia, por lo menos, o del Nuevo Testamento. ah, ¿Por qué? Porque hay un tiempo en vacío que se asume en el Nuevo Testamento y que ya cuando usted entra ya de frente en los evangelios, ya ve que ese nuevo contexto ya está en marcha, ¿no? Un ejemplo es que se leen nombres que nunca antes se han escuchado o se han leído en el Antiguo Testamento y ya se ve ese desarrollo ya por sentado en el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda a qué me estoy refiriendo? ¿Algún ejemplo de grupos o personas o entidades que no aparecen en ninguna parte del Antiguo Testamento, pero ya aparecen en el Nuevo? Bueno, están los ¿Algún grupo? fariseos, los saduceos, Ajá, los así es. celotes. Los celotes, los fariseos, saduceos, y cada uno de ellos
incluso los herodianos también, la dinastía de los Herodes, todos ellos aparecen en algún momento en el tiempo que se denomina intertestamentario. Intertestamentario, ¿ok? Ese espacio de, diría, como unos 700 años, más o menos. Recuerden que no son tiempos exactos de 700, ¿no? Es give and take, da un poco más, un poco menos de tiempo, pero ese es el tiempo en el cual, digámosle que hay un silencio teológico, por llamarlo así. Sin embargo, durante este tiempo se escriben crónicas y se escriben libros. Algunos de ellos, la Iglesia Católica Romana los incluye en su lista de libros del Antiguo Testamento, en su canon del Antiguo Testamento, ¿no? Algunos de ellos son el libro de Macabeos, Tobía o Tobit, Judith, y otros libros ahí que ellos tienen, que son básicamente libros, como les comentaba, intertestamentarios. Nuevamente, estos libros no es que no tienen la autoridad, no son autoritativos, no son canónicos, sin embargo, deben ser tratados como cualquier otro libro secular, ¿no? O sea, son libros que tienen un valor, digámosle, porque fueron escritos dentro de un tiempo en la historia y reflejan el contexto de ese momento en la historia. Entonces nos da algunas piezas de un rompecabezas histórico que uno necesita para poder, al momento de leer las escrituras, poder leerla con un poquito de mejor contexto. Ahora, obviamente, aparte de los libros, estos libros intertestamentarios, por llamarlo así, o los apócrifos o los deuterocanónicos, como le llaman los católicos romanos, lo cierto es que eh, también hay que apoyarse de la historia que nos da incluso un contexto más general para situar y situar, digamos, la historia del Nuevo Testamento de una manera situada, ¿no? De una manera correcta. Entonces, cuando llegamos a las páginas del Nuevo Testamento, entonces ya podemos comprender de dónde salió Herodes, de dónde salieron los celotes, cómo es que adquirieron el poder que adquirieron, de dónde salieron los saduceos más antiguos, de dónde salieron los fariseos, y vamos a descubrir que muchos de ellos salieron de las circunstancias en las cuales los judíos estuvieron envueltos. Por ejemplo, en el caso de los saduceos, ellos trazaban su linaje, digámosle, sacerdotal, y por ende su dominio sobre el templo al sacerdote Sadoc, que ustedes lo pueden encontrar en los libros históricos del Antiguo Testamento. Samuel, Reyes, y vamos a ver que Sadoc es una figura importante, religiosa e importante en la época del rey David, saduceos. Luego tenemos los fariseos. Los fariseos son unos personajes que se desarrollan por una necesidad imperante cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, fueron llevados al cautiverio, ya no tenían templo, no tenían nada, eran simplemente exiliados y fueron llevados a Babilonia, entonces comenzaron a reunirse en casas y entonces estos maestros, líderes de hogares religiosos comenzaron a constituirse en, digámosle, una alternativa, una alternativa de adoración cuando ya no existía el templo, ¿no? Tiempo después, cuando hay disputas y ya un poco más cercano al Nuevo Testamento, aparecen los celotes, eh, que en ese tiempo se llamaban los macabeos. Macabeos, de ahí salen los celotes, los guerrilleros, por llamarlos así. Y así aparecen personajes de Herodes y así. Yo les recomendé un libro, yo lo tengo por aquí, yo lo tengo tantos libros que los tengo que mandar a digitalizar, todos. Aquí está. Yo les recomendé
este libro, Israel y las Naciones. Un libro en español, bueno, está en inglés originalmente, yo tengo en los dos idiomas. Si es que usted lee inglés, le recomiendo que lo lea en inglés, es fantástico. Si lo lee en español, léalo lentamente. Y si lo puede adquirir en formato electrónico para que usted pueda eh, em, hacer sus notas y tener un libro en todos lados, porque el papel a veces no puede tomar notas buenas, ¿no? Entonces, electrónicamente uno puede escribir, etcétera. Pero es un libro que no solamente habla del contexto actual o de ese momento de Israel, sino por eso es que se llama Israel y las naciones. Así como el día de hoy hablamos de Israel con el conflicto en Gaza y la intervención de los Estados Unidos y las injerencias de Irán y todo ese contexto sociopolítico, religioso, algo así más o menos es este libro. Es un trabajo maravilloso realmente que mezcla, digámosle, la historia de ese momento y sitúa a Israel en ese momento en la historia. Así es que, y entrando entonces ahora, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver el ministerio de Cristo, de Jesús, que se desarrolla en el 33, él es crucificado, resucita y la iglesia da inicio a la etapa que se llama ¿qué? ¿La iglesia qué? ¿Alguien recuerda por allí? La etapa del primer siglo. ¿Qué iglesia es? ¿Alguien recuerda? Apostólica, tipo, Exactamente, se le llama la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica es la iglesia que es, digámosle, cuyos líderes son los apóstoles, apóstoles. obviamente, los apóstoles, y los discípulos directos de los apóstoles. A esa se le llama, a esa etapa se le llama la iglesia apostólica. Obviamente es del 33 hasta el 100. No es exactamente hasta el 100, es solamente para darle un bracket de tiempo, ¿no? Pero algunos de ellos, como Clemente de Roma, murió un poquito después del 100, ¿no? Clemente de Roma incluso aparece su nombre en el libro de Filipenses. Así es que es una etapa muy interesante en la cual la iglesia es perseguida. La iglesia todavía no tiene definición porque largamente se le considera como que si fuera una secta judía, cuando no es así, cuando no es así. Entonces, eh, es una etapa muy interesante. Luego tenemos la etapa ahora, la etapa apostólica de la iglesia, fantástico, pero también a los líderes de esa etapa de la iglesia se le llama los padres apostólicos, ¿ok? Es importante distinguirlos. Los padres apostólicos son aquellos líderes que tuvieron información de primera mano de los propios apóstoles. Ok. Luego, la siguiente etapa de la iglesia, que dura aproximadamente 200 años, por decirle del 100 hasta el 305, más o menos, ah, comienza la etapa de la iglesia, digámosle, perseguida, desde el 100 hasta el siglo IV, hasta el 305, ¿ok? La iglesia perseguida, hubo persecuciones por doquier. La persecución tuvo altos, tuvo bajas, tuvo momentos y obviamente surgieron líderes en las iglesias, tanto del lado oriental, del lado del este, como del lado occidental, del lado eh, del oeste, ¿no? Entonces, ahora, luego la iglesia, después del 305, que Constantino entra en la figura de gobierno, comienza la etapa, comienza una transición más o menos a una etapa a la iglesia imperial.
digámosle, se inicia como en el 314 con el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue el edicto que fue hecho por Constantino para básicamente normalizar o formalizar a la iglesia en ese momento. Ya no fue perseguida porque hasta el 305 hubieron persecuciones, pero de ahí en adelante, desde el 314, digámosle, en adelante, comienza la etapa de la iglesia imperial de allí, digámosle hasta el siglo, ¿qué? Siglo V, siglo VI, en adelante. Y también les comenté que ya no es parte de la clase, pero digamos, desde el año 500, 600, más o menos por esa época, por 1000 años, tenemos la etapa de la iglesia medieval. ¿Ok? La iglesia medieval. Obviamente dentro de estos, digámosle 400, 500 años, surgen líderes eclesiales, surgen teólogos, surgen diferentes movimientos cristianos, algunos de índole herético, otros de índole, digámosle, no tan herético, pero que pisan la raya entre lo que es herético y lo que no es. También hablamos acerca de los padres de la iglesia, acerca de los padres de la iglesia, y mencioné una lista, yo creo que relativamente extensa y bastante completa de los padres de la iglesia. También hablamos que en todo este trayecto entre digámosle que hubieron dos, hubieron dos concilios, el concilio de Jerusalén, siendo el primero, que fue realmente apostólico, ¿ok? Y luego de allí no hay otro concilio hasta el concilio de Nicea en el 325, ¿ok? En el 325. Ahora, hay que fijarse en las fechas porque hubieron cambios durante este tiempo y 50 años después, aproximadamente, toma lugar el siguiente concilio, que adivinen a dónde fue. ¿Alguien se acuerda de dónde fue el siguiente concilio? Hagan un poquito de memoria. En Constantinopla. Exactamente, el siguiente concilio fue en Constantinopla. ¿Y por qué en Constantinopla? Si Bueno, mal no fue me acuerdo, si mal no me acuerdo, ahí me parece que estaba digamos, la nueva sede imperial que fundó exacta- Constantino, ¿no? exactamente, era porque era simplemente la nueva capital del Imperio Romano. Roma ya no era la capital, sino que Constantinopla se consolida estratégicamente por propio Constantino eh, como la nueva capital del Imperio Romano. Sin embargo, eh, l- eso da lugar a un hecho muy, obviamente, muy trascendente para la Iglesia y para el Imperio mismo también, porque pese a que la capital se mueve de Roma a Constantinopla, la iglesia de Roma, que por todo ese tiempo había sido la iglesia más influyente, que tenía, digámosle, la mayor cantidad de ciudadanos romanos que podían influir y no eran perseguidos, o digámosle que tenía un poco más de influencia. Es como sería muy parecido a hoy en día, una iglesia que se muda a la capital y en la capital tienen, pues, personas que son parte de esta iglesia que tienen mejores entradas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que la iglesia en Roma todavía se mantenía como la iglesia líder, se formaron líderes allí, y entonces todavía mantuvo y sostuvo su hegemonía, por llamarlo así, como líder en las iglesias. Pero luego, cuando Constantinopla se convierte en el perdón, en el siguiente, en la capital del imperio, pues también hay algunos que obviamente también adquieren poder. Este cambio
político, por llamarlo así, este cambio de ciudad, de Roma, que históricamente fue la capital, a Constantinopla, también genera, digámosle, una división natural que luego se va a hacer evidente, ¿no? Entre el imperio de Oriente, del lado oeste, y el imperio occidental. Cuando en el 314 la iglesia la iglesia en ese entonces se casa, no sé cómo llamarlo, pero es como que se está casando con el gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque como que como es que como que se convierte en la religión del Estado. El Estado está uno a uno, está casado básicamente con la religión cristiana. Y adivinen quién convoca al concilio de Nicea. ¿Quién convoca al concilio de Nicea? Constantino, Constantino mismo. ¿Qué tiene que ver una figura de política, ¿no? gobierno, política, de gobierno? ¿Qué tiene que ver un político convocando a un concilio? Lo cierto es que fue así. Así es que, aun con todo, Dios permite estas circunstancias para poder, digámosle, hacer ciertas afirmaciones dogmáticas en cuanto a asuntos teológicos que necesitaban en su momento ser aclarados. Si no hubieran, ahora, si no hubiera sido por esta presión, quién sabe, y las cosas hubieran seguido su curso. También dentro de la historia de la iglesia tenemos controversias. ¿Alguien se acuerda de una de las primeras controversias? Una de las más importantes fue la de los marcionitas. Marción. Marción fue un próspero constructor de barcos de la época, ¿no? Tenía mucho dinero, era un hombre acomodado y era hijo de un obispo, era cristiano. Y Marción lo que hizo fue, digámosle, en su creencia religiosa, obviamente influenciado por su contexto cristiano donde él vivía, Marción desarrolla su propio canon, el canon marcionita, ¿no? ¿En qué consistía el canon de Marción? Consistía únicamente en las cartas de Pablo y un pedazo del libro o del Evangelio de Lucas. Él rechazaba el Antiguo Testamento y rechazaba el resto del el Nuevo Testamento. Por otra cosa que comenté, y con esto no estoy excusando las herejías de ninguna manera, pero también hay que comprender de que en este tiempo no hay un canon fijo. Hay, digámosle, permítame la expresión, hay un canon no escrito, hay un consenso mental, hay un consenso no escrito, ¿no? En el cual todo el mundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en la... hay un consenso, pero no está formalizado. Está puesto en cartas, a través de las cartas entre los padres de la iglesia, pero no hay todavía, y obviamente debido a las persecuciones, no hay el tiempo de razonamiento, de reflexión y escritura, de una manera académica, por llamarlo así, y ciertamente se forman ciertos grupos. Uno de ellos fue este, Marción, ¿no? Para Marción se quiso comprar la buena voluntad de la iglesia en Roma y les dio una donación muy grande, que a última fue, perdón, fue de vuelta y fue excomunicado de la iglesia. Aún con todo, él continuó y hubieron iglesias marcionitas por algún tiempo. Ahora,
les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un hereta, un hereje, y una persona que tiene ideas heréticas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, si hablamos de un hereje declarado, esta persona se dedica a esparcir su enseñanza en contra de la enseñanza ortodoxa. Y ahora, si una persona tiene ideas herejes, pero no las publica y no las promociona, puede ser que sea falta de estudio, por ignorancia, y lo ideal sería que conversara con alguien que lo ayude. Muy bien, exactamente. Dio en el clavo. Así mismo es. Hay una diferencia. Y la diferencia entre un hereje y una persona que, digamos, que posiblemente por ignorancia tiene ideas heretas o heréticas, es básicamente la actitud. Porque el hereje tiene una actitud obstinada y rebelde, eh, no ortodoxa hacia la ortodoxia, en este caso de la doctrina cristiana. Y se me viene a la mente, por ejemplo, Marción es uno de ellos, hay muchos de ellos, pero también tenemos a un personaje muy, muy, muy fuerte en la historia del Nuevo Testamento, Apolos. Apolos no había escuchado lo que era el Espíritu Santo y era un hombre de muchas convicciones, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Apolos y Marción? Le preguntaron acerca del Espíritu Santo y él no tenía ni la menor idea quién era el que es. Nadie me ha hablado del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y Marción? Bueno, no saber no es un delito, ¿no? Exactamente. Él permitió ser educado, ser enseñado. Esa es la diferencia, es la actitud realmente. Es más, si usted va a su propia iglesia, yo le puedo asegurar de que si usted hace una encuesta muy sincera y sin nombres en la encuesta, solamente así una encuesta sin nombres, usted se va a dar cuenta de lo que su iglesia realmente cree. Una de las cosas que yo hago como parte de mi trabajo es, en el trabajo de consultoría de iglesias, es eh, obtener lo que realmente ellos creen. Y nunca se los van a decir, a menos que usted lance una encuesta, digámosle, completamente anónima, y las personas puedan expresarse y se va a dar cuenta que, es más, no es nada nuevo. Hay encuestas nacionales en los Estados Unidos donde la gente está creyendo que Jesús simplemente fue un buen maestro y no fue el Hijo de Dios o no divino y no es Dios en la carne. Eso es el evangelicalismo el día de hoy. Y un porcentaje muy alto. No se lo van a decir, digámoslo abiertamente, pero eso refleja, y no solamente eso, sino que eso viene en incremento. Ya desde hace años el porcentaje de encuestados sigue creciendo. Eso es muy importante. Si usted es pastor o un líder en la iglesia, buscar enseñar en sus contextos locales, inculcar incluso desde los niños. Obviamente la mejor etapa es de los niños. Ya el adulto que viene, muchos de ellos ya vienen con ideas que a veces que las guardan, pero cuando uno enseña desde la niñez, uno tiene la oportunidad de poder inculcar a ese niño o niña a que crezca en los principios bíblicos. Vale, con eso no estoy diciendo que un adulto no puede aprender, por supuesto que sí, pero
digámosle, una persona adulta ya está formada, ya tiene 30 años, 40 años creyendo lo que cree y muchas veces eh, eh, son honestos, son creyentes, son salvos, todo, pero pues es mucho mejor. Y en entrenar a los jovencitos o a los niños, pero y acá entra un ministerio muy importante, que de repente los hombres no somos tan buenos que digamos, pero el ministerio de las damas. Ciertamente, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, no existen las mujeres pastoras, pero sí existen las hermanas que desempeñan diferentes roles dentro del contexto de la iglesia. Y uno de ellos, que es sumamente importante, es el ministerio de los niños, ¿no? Hay personas que de repente sociológicamente lo ven como que si estuvieran dándole algo sin importancia, y no es así. Dios les ha dado a las mujeres, a las damas, no solamente la capacidad de ser madres, sino que a través de ese vínculo maternal, poder desarrollar una conexión un poco más fuerte incluso con los hijos, que los propios padres que estamos trabajando. Entonces, las madres tienen un rol tan importante como el del varón, como el del esposo, que es el de educar durante el tiempo que el esposo no está, porque está trabajando, etcétera, de educar y discipular y evangelizar a sus propios hijos. La responsabilidad de la educación de los hijos no es de la iglesia. La iglesia va a hacer todo lo que puede para educar a los padres, a evangelizar, los niños también, pero la responsabilidad bíblica es realmente de los padres. Los padres son los padres de los hijos y son los responsables de ellos. Entonces, continuamos. ¿Qué otros movimientos aparecieron? Eh, También comenté, antes que se me olvide, de que en los escritos apostólicos ya vemos dibujados, predibujados algunos de los grupos que van a aparecer en el segundo siglo. ¿Alguien se acuerda de lo que estoy hablando? ¿A qué grupo me estoy refiriendo? ¿Está hablando de los gnósticos? Ese es uno de los grupos. Ajá. ¿Qué otros grupos que vimos en el siglo, en el segundo módulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué grupos habían? ¿Qué grupos podemos ver en en el Nuevo Testamento, o en las cartas apostólicas? ¿Qué grupos? Ah, los judaizantes. Los judaizantes es uno, exactamente. ¿Qué otro grupo? ¿Qué se les viene a la mente cuando el apóstol Juan, en Primera de Juan, en la Carta Universal de Juan, el capítulo 1, el capítulo 2, al leer esas cartas, qué grupo se le viene a la mente? Los gnósticos. Los gnósticos, exactamente. Entonces, aparecen grupos como los, eh, los docetistas, aparecen grupos como los ebionitas. Los ebionitas son, digámosle, los descendientes, eran de índole judía, eran los descendientes de los judaizantes, ¿ok? Ebionitas, que afirmaban de que Jesús era hombre y no era nada más que un hombre, ¿ok? Los ebionitas. Luego tenemos los docetistas, que afirmaban que que Jesús era, eran lo contrario, que no era hombre, sino que parecía, parecía hombre. Y era un ser espiritual, solamente parecía. Y también tenemos los gnósticos que era el tercer grupo de relevancia de la época.
También hablamos acerca de los diferentes personajes. Yo sé de paso, yo les recomiendo que lean las cartas de Clemente de Roma. Yo me he vuelto amigo de Clemente de Roma. He leído su carta o sus cartas que él envía a la iglesia en Corinto. ¿Ustedes creen que la historia en Corinto termina con Segunda de Corintios? No, la historia de Corinto continúa, porque fue una iglesia que continuó en la historia. ¿Ok? Y él escribe una carta a la iglesia en Corinto. Ciertamente no es una carta, no es una carta canónica, no es una carta, simplemente una carta que es digna de lectura, etcétera, pero no es autoritativa, porque el mismo Clemente, cuando ustedes lean la carta se van a dar cuenta, el propio Clemente hace acotación a las palabras del propio Pablo en las cartas paulinas. So, es simplemente interesante cómo y ustedes se van a dar cuenta de que el nivel teológico entre las cartas de Pablo y las cartas de el nivel autoritativo ustedes pueden ver casi un abismo de autoridad apostólica. Las cartas de Pablo, usted siente y ve y lee una autoridad apostólica increíble, y en el caso de Clemente, digámosle, usted lee y ve que es un líder, cierto, pero teológicamente no le llega ni a los talones a Pablo. Obviamente, uno es apóstol y otro no lo es. Y es más, Clemente de Roma apunta a, a las cartas o por lo menos la carta a los Corintios de, de Pablo. Comentarios, mis hermanos, ¿algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta? No, solamente que uno de mis herejías favoritas, por decirlo así, es el arrianismo. Oh, el arrianismo. Ciertamente. Y la pregunta que les voy a hacer es, cómo se llamó Santa Claus? ¿Alguien se acuerda de esa historia que les di? Claro, San Nicolás. Nicolás. ¿Y qué fue lo que Mm. hizo nuestro amigo Nicolás? ¿Qué le hizo a Arrio? ¿Le dio un abrazo, un ósculo santo? ¿Qué le hizo? Le di un cachetazo. Le dio un trompón, ¿no? Le dio un trompón y dicho sea de paso, eso le costó a Nicolás, fue creo que suspendido, tuvo sus consecuencias también, porque caramba, ¿cómo vas a llegar ahí a repartir golpe ahí en pleno concilio? Imagínate, por más que esté equivocado, Barrio, pues hay cosas que no se pueden hacer. Lo mismo que pasara Pero en bueno, la iglesia hoy en día. ¿perdón? Lo mismo que pasara en una iglesia hoy en día. Ah, bueno, sí, en algunas iglesias, yo he visto unos videos de unas iglesias que eso, los hermanos están llenos, pero no del Espíritu Santo, llenos de ira. He visto unos videos que aparecen por ahí que se pelean y no sé cuánto, y en fin, hoy en día, y obviamente eso nos lleva, como creyentes, nos lleva a cuestionar santamente, ¿ok? Santamente, eh, ¿qué es la iglesia? Y yo les hago la pregunta entonces a ustedes. Voy a lanzarles la pelota. ¿Qué es la iglesia? Bueno, se podrían decir muchas Sonaría, cosas. Para empezar, podríamos decir que la iglesia es la novia de Cristo. ok, teológicamente, bíblicamente, sí. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo podemos definir la iglesia de una manera bíblica, teológicamente bíblica? Como dice la palabra, columna y baluarte de la verdad. Ok. Ok, yo les expliqué, creo, en uno de los módulos, si no fue, o fue en la clase pasada. Y todo lo que ustedes han mencionado es cierto, ¿ok? Y hay referencias bíblicas, ¿no? Diferentes características de la iglesia, diferentes maneras en la cual la iglesia es llamada, la esposa de Cristo. Ah, pero Cristo utiliza la palabra iglesia, pero la palabra
eclesía, la palabra, digámoslo en el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento, es la palabra eclesía o eclesia, dependiendo de cuál acento, así como hay acentos en español, en inglés, dependiendo de qué griego acento koiné utilice, es eclesia o eclesía. Pero la palabra eclesía ni siquiera es la palabra original. La palabra original es es el hebreo kahal, que significa los llamados a congregarse, los que han sido convocados a reunirse. Y es traducido en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento de los Apóstoles, por llamarlo así, en la Biblia de ellos, se traduce eclesiazo, o sea, los que han sido convocados a reunirse. Y este concepto específicamente se utiliza para Moisés cuando Moisés convoca a eclesiarse o a reunirse a los ancianos de Israel. So, de ahí tenemos un contexto, digámosle, eh, de la palabra, ¿ok? Y también nos da, obviamente, cuando Jesús lo dice, ya tiene un contexto teológico instantáneamente, ¿no? Entonces, incluso tiene ramificaciones no solamente eclesiológicas en la definición de la iglesia, sino por consiguiente tiene una tremenda relevancia soteriológica en la doctrina de la salvación. Porque ¿qué nos dice eso? Que la salvación es únicamente por invitación. Usted dirá, yo escogí a Dios. No, señor. Yo lo he explicado, creo, muchas veces en esta clase o en la anterior también. Uno pensará humanamente que uno escogió a Dios, cuando en la realidad es que Dios nos escogió a nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes no me han escogido a mí. Yo los he escogido a ustedes. ¿Por qué tuvo que Cristo decirles eso? Porque ciertamente ellos dijeron, nosotros hemos escogido seguirte, hemos dejado nuestras familias, hemos dejado todo lo que teníamos, hemos dejado nuestras profesiones para seguirte. Y le responde, no, ustedes no me han seguido a mí. Yo los he escogido a ustedes. Y obviamente cuando entendemos la teología paulina, la teología, digámosle, apostólica, vamos a darnos cuenta de que no solamente no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. La predestinación, como le llaman eh, Pablo. Entonces, ahora, ciertamente hay que reconocer que humanamente, igual que los discípulos, humanamente vamos a pensar, vamos a sentir, yo escogí a Dios. Entonces, yo tuve parte en mi salvación porque yo escogí ser salvo. Yo escogí a Dios, como que si Dios fuera un mendigo que busca ser escogido. Y no es así. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Ustedes alguna vez han intentado hablar un muerto? Yo he visto videos muy trágicos de personas que hace unas par de semanas, muy trágico, hasta, vaya, me conmovió y oré por esa mujer que perdió a su hijito en el Perú. El niñito se ahogó. Y en ese momento, la verdad que me golpeó el corazón porque tengo un hijo de 8 años, casi 9 años. Ah, y en eso la mujer miraba que sacaban cuerpos del río, que se había volteado una barca, y la mujer lloraba. Y luego dice, ese es mi hijito, y no se veía nada, porque esa es la zapatilla de mi hijito, el zapato. Y lo sacaron, en efecto, sacaron al niño y la mujer partía en llanto, obviamente, y la mujer tratando de hablar con su hijo. El hijo estaba muerto. Los no creyentes, los que no han nacido de nuevo, están muertos en sus delitos y sus pecados. Otra imagen pictórica nos la da el mismo Señor Jesucristo. Lo que es nacido del Espíritu. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron algo que ver con sus nacimientos? ¿Ustedes escogieron nacer? Yo creo que nadie, ¿no? Ni yo.
fue una decisión externa que nosotros no tuvimos nada que ver. Simplemente nacimos. De igual manera, Dios de igual manera lo hace de esa manera. Y vemos en la historia de bíblica, es más, lo compartí hoy con unos estudiantes temprano en la mañana. Dios escoge en su amor y su voluntad salvarnos. Le hago la pregunta. ¿Adán y Eva fueron rescatados por su propia iniciativa? ¿Quién tomó la iniciativa en la salvación, por lo menos corporal, de Adán y Eva? ¿Corrieron ellos a Dios? No, al No, todo lo contrario. contrario, Se, huyeron escon- de él. se escondieron, se pusieron lo que pudieron, se taparon y fue Dios quien tuvo que buscarlos. Adán y Eva. ¿Qué pasó con Caín? Mató a su hermano, el primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Qué hizo Caín? Perdóname, Dios. No, peor, fue rebelde incluso, fue bocón todavía, ¿no? Se fue de boca. Y aún con todo, Dios lo busca para, vaya, lo perdona, pero tuvo que salir al exilio. Tenemos evidencia suficiente de que Dios escoge igual. Abraham escogió, Abraham que fue un pagano, ¿ah? Abraham fue pagano, él vivió en Ur, Mesopotamia, una ciudad pagana, pagana de las paganas, como cualquiera de las... Y Dios escoge a Abraham, o fue Abraham que escogió a Dios. Fue Dios quien escogió a Abraham y él sale de Ur, de los caldeos. De igual manera, eh, el arca de Noé, el diluvio, Dios solamente escogió ocho, del cual solamente uno de ellos se habla de que tenía un buen vivir ante Dios, un hombre intachable, según lo menciona la Escritura. Tenemos evidencia luego de que los hijos de Noé, no tanto, ¿no? Pero aún con todo, Dios escoge. Dios escoge. ¿Por qué menciono esto, hermano? Ahora regresando a historia de la iglesia, ¿ok? Porque las implicaciones de cómo, de nuestras definiciones son muy importantes. La iglesia no es un lugar social. Hay personas que creen que poner un rótulo que diga iglesia y el nombre, ¿no? Iglesia tal, etcétera, lo convierte en una iglesia. Y mucha gente dice, hay que traer más gente a nuestra iglesia. Traigan, llenen la iglesia, pero lo que están llenando la iglesia es de incrédulos. Que si uno, si el, ahora obviamente eso va a depender de la teología de ese pastor, porque si ese pastor dice, óyeme, a mí puedes traer todos los incrédulos que tú quieras mientras ellos escuchen la palabra de Dios, pero él sabe, teológicamente no son parte de la iglesia. La iglesia es una institución creada por Dios mismo, pero está constituida únicamente por salvos. Únicamente por salvos. No es una institución política, no es una institución religiosa, no es una organización formal en la cual uno puede inscribirse, hacer su membresía. Eso no es la iglesia. Y eso es exactamente el problema que ocurre en el 325 o en el 314, cuando la iglesia se convierte en la iglesia imperial. Ya todo el mundo quiere convertirse en parte de la iglesia por conveniencias y por diferentes formas, porque querían volverse políticos, porque no tenían dinero y querían un mejor futuro, etcétera, etcétera, y porque querían mejores influencias, negocios, lo que usted quiera. Entonces, comienzan a meterse en la iglesia, a infiltrarse personas que no debieron haberse infiltrado, simplemente no eran parte de la iglesia. Entonces, es preferible tener una iglesia chiquita con miembros reales, que eso tiene base histórica, dicho sea de paso. Por eso es que es tan importante la, la, la historia de la iglesia. Es más, esa es parte de la tradición de la iglesia. Me preguntan, yo obviamente no, la tradición no tiene autoridad como las escrituras, pero tiene una autoridad referencial. Una autoridad referencial
que tiene que ser que exactamente, iglesia nominal verdadera, ¿cierto? Eh, pero el saber la historia de la iglesia, el conocer la tradición de la iglesia, no de la manera católico-romana, no de esa manera, sino aprender de la historia y de la tradición nos ayuda a tener un marco referencial de qué es lo que creyó tal en el siglo tal, qué es lo que creyó tal Pero también hay que tener un poco de discernimiento, y esto lo mencioné, de que muchos de ellos no tuvieron un canon. Hay que ser un poquito generosos con ellos, porque no todos tuvieron un canon. En el caso de Orígenes, por ejemplo, Orígenes, hay un gran hombre, muchísimos aciertos teológicos, pero también muchísima, ¿cómo se le llama? Especulación teológica, que pudo haber desviado posiblemente a mucha gente. Usted lea a Orígenes, a veces da miedo, pero luego, wow, qué fantástico. Bueno, él se dio ciertas licencias de poder pensar de manera libre. Así es que, qué otra reflexión podemos tener a la luz de lo que hemos estudiado en nuestras iglesias locales? Me encantaría escucharles. Profesor, Sí, eh, en relación a lo que usted estaba señalando, yo soy consejero de jóvenes en la iglesia y en una oportunidad le hice una consulta. Habíamos 20 jóvenes, entonces todos van a la iglesia muchas veces por ir a acompañar a los padres, ajá, y porque son obviamente menores de edad, pero de esos muy pocos han conocido lo que es realmente la presencia de Dios en sus vidas. ¿no? Y eso, como ocurre también con los jóvenes, ocurre también en la iglesia. Es fácil decir, por ejemplo, cuando a uno lo pasan a predicar o lo pasan a hacer un servicio, Dios hace milagros, Dios hace sanidades, Dios transforma al ser humano, ¿cierto? Es muy diferente a vivirlo en Dios. A decir, por ejemplo, Dios hace milagros, pero yo lo digo porque otros lo dijeron. Pero es muy diferente a decirlo, Dios hizo un milagro conmigo. Así es. También Dios transforma al ser humano, la mente la cambia. Si Dios lo hizo conmigo, yo puedo predicar con libertad de que Dios hace eso y uno tiene una convicción clara de que realmente Dios hace eso porque es poder. Pero es muy difícil para una persona decir Dios hace milagros si nunca lo ha hecho con él. Dios transforma al ser humano si nunca lo ha hecho con él. No tiene un argumento, un fundamento para él afirmar eso. Y eso ocurre muchas veces porque te sabe que como ocurrió en Pentecostés, cuando Pedro, cuando tomaron a Jesús, ¿cierto? Huyó de ahí donde estaba Jesús para que no también lo tomaran preso. Pero cuando vino el Pentecostés con ellos, cambió totalmente la mentalidad de los apóstoles. Sí, 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 sí. Y no les importó que fueran muertos, porque ya tenían esa convicción clara de que realmente habían vivido la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, claramente eso pasa en la iglesia hoy en día, que no, si no hay presencia del Señor, puede decir usted que Mm, puede pasar la iglesia a ser una actividad más. Lamentablemente a veces, y lo digo por propia experiencia, porque yo también crecí en la iglesia desde niño, y comienza a aparecer un fenómeno muy importante. Le hago la pregunta. Por ejemplo, en las independencias de nuestros países, de Perú, de Chile, ¿no? Los originales, las personas que vivieron en ese momento, que perdieron un brazo, que perdieron un familiar, el sentimiento de patriotismo es fuerte, porque perdieron, y el himno nacional que uno canta, por lo menos en los Estados Unidos, en el Perú también, y el de Chile me imagino que es parecido, es una canción del momento que han vivido, de dolor, de la experiencia dura, etcétera, que canta el momento, de ese momento. Ahora, ¿por qué lo comparo? Porque los muchachos de hoy en día, cuando hablamos de temas patrióticos, es como que si es como una oportunidad para hacer una parrillada. ¿Me entiendes? Ya no hay la conciencia realmente de patriotismo que los antiguos tuvieron porque la sangraron, la sudaron, la vivieron. Ok,
tomando ese ejemplo, en nuestras iglesias ocurre algo parecido. Yo creo que es algo muy humano. Y y lo digo por experiencia propia, yo crecí en la iglesia, y entonces los muchachitos van a la escuela dominical y se aprenden de memoria Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Mateo 6:33, Revelaciones 7:9, todo lo que usted quiera se lo aprenden de memoria. Y no, con eso no estoy diciendo de que sea malo memorizar, ¿ah? Para nada. Pero una de las cosas que yo a veces tengo que luchar, particularmente conmigo mismo, y pese a que fue un buen hábito el memorizarlo, es que cuando estudio la palabra y justo llego a un versículo que me lo he memorizado de 1 millón de veces, hay veces que esa memorización toma más precedente que el propio estudio que uno está realizando de la palabra. Entonces uno tiene que desvestirse de esas cosas antiguas y poder leer el propio contexto del libro que está leyendo, ¿no? Y permitir que la Biblia nos hable más que la memoria. Y ciertamente la memoria ayuda muchísimo para efectos de evangelismo, para efectos de enseñanza, y créanme que me ha ayudado cantidad. Pero a veces que ocurre ese nominalismo que aparece de manera, no sé, natural. Y yo fui líder de la iglesia, tocaba el piano, compartía, predicaba, evangelizaba, salía a las calles a evangelizar y no era creyente, y no era convertido. Hasta aproximadamente los 18 años, donde tuve mi nuevo nacimiento. Y lo recuerdo claramente, una convicción de pecaminosidad y de un arrepentimiento profundo, este fue mi punto de quiebre. Pero antes de eso, como les mencioné, fui líder, fue esto, vaya, era querido y admirado y apreciado, era un líder de la iglesia local. Y aún con todo, no era convertido, no había nacido de vuelta. Pero en fin, Dios utiliza esas experiencias incluso en la iglesia. Eh, Profesor, hermano, sí. eh, desde, desde mi apreciación personal, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero me queda al estudiar historia de la iglesia y los textos que nos han hecho leer y todo, me queda como un gusto amargo en el sentido de que históricamente aprendemos el pensamiento, aprendemos las formas que se fueron ejecutando, pero me queda el gusto amargo en el sentido de que cuando leemos el libro de los Hechos, la primera iglesia, o la iglesia más primitiva, ¿cierto? Estaba en ese fuego, en ese amor, en esa unidad, en donde compartían todas las cosas, en donde no les importaba nada, pero a medida que va avanzando el cristianismo, sobre todo después de Constantinopla, como dice usted, se empieza a casar con el Estado y se empieza a alejar un poco de la iglesia más primitiva y también por eso me queda el gusto amargo en el sentido Mm, de que empieza a involucrarse el Estado, empieza a involucrarse la cultura, el paganismo, empieza ese sincretismo religioso que hay entre la cultura, el paganismo, el Estado, y finalmente termina apartándose harto de lo que era, de lo que es la iglesia, del libro de los Hechos y mm, de lo que Pablo hizo y escribió a la iglesia. Entonces como que me queda esa sensación, pero también me queda un poco más claro, por ejemplo, en por qué ya después vino la reforma, entonces porque ya claro, era demasiado. No sé si, eh, no sé si será como el mismo sentir de otros hermanos, pero a mí me queda como ese gustito a un poquito amargo en el sentido de que a medida que va avanzando el cristianismo, si bien es cierto, cesaron las persecuciones, cesaron el perseguirlos, las matanzas, pero también vino otra problemática que creo que fue a lo mejor aún más profundo de lo que era la iglesia en un inicio. claro. Bien, no, sí, tienes razón, hermano. Ahora, quiero acotar únicamente de que la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, como se le conoce también, tampoco fue una iglesia perfecta, ¿ok?
Y eso lo podemos ver evidente en el propio Jerusalén, donde había discriminación en contra de las mujeres viudas, de las viudas que eran judías griegas, ¿no? De ascendencia griega. Vemos también sus problemas. O sea, ciertamente el Pentecostés fue fenomenal, fue una experiencia increíble, pero cuando comenzamos a ver que hasta el propio Ananías y su esposa trataron de cheat, ¿cómo se le llama? Trataron de hacerse pasar porque iban a dar una ofrenda y escondieron la mitad, etcétera. Vemos ahí mismo que ya de arranque hay, la iglesia está luchando contra su propia humanidad, y eso nos pasa a todos nosotros. Somos Profe, creyentes y estamos permítame un momentico, estamos luchando constantemente contra esta carne que todavía sigue vivita y coleando, pero está condenada a la muerte. Esa es la diferencia contra una persona que no conoce al Señor. Para esa persona que no conoce a Dios, el pecado es delicioso y le gusta y anhela regresar una y otra vez. El creyente, aunque ciertamente pudo haber caído, se va a sentir extremadamente incómodo, sucio, culpable ante Dios, obviamente, ¿no? Y quiere volver y esa es la constante lucha. Y eso es bueno en un sentido, porque esa es la señal de que el Señor nos está trabajando en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y eso es una lucha constante hasta el fin de nuestra vida. Hermano. sí, en relación a lo que decía Carlos, Ajá. quiero agregar que eh, en mi punto de vista hay una romantización excesiva de lo que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como usted lo acaba de mencionar, no era diferente de cómo somos nosotros ahora. Carecen de las mismas cosas que nosotros carecemos, tienen los mismos defectos. De hecho, usted que sabe harto de historia, seguramente ha leído que los historiadores seculares, no cristianos, ellos no tienden a no hablar del cristianismo, hablan de los cristianismos, porque ellos ven que habían varias ramas diferentes de, entre comillas, cristianismo, todos los que hemos mencionado ahora, y que una de esas terminó ganando. Ahora, me acuerdo lo que dice Corintios, que eso es cristianismo primitivo. Corintios cuando habla acerca de un caso de inmoralidad que ni siquiera se ha visto entre los gentiles, que un hombre tenía la esposa estaba con la esposa de su papá y etcétera. Entonces, en Apocalipsis, las cartas a las iglesias del Apocalipsis también hablan de varios desastres por ahí. Sí, Entonces, sí. yo no siento para nada ese sabor amargo. Yo simplemente veo que la iglesia primitiva es la misma iglesia que, que vivimos hoy en día. El ser humano es el mismo, el pecado sigue estando ahí. La única diferencia está en la cantidad de conocimiento que tenemos y en la cantidad de tiempo que ha pasado, pero siguen haciendo lo mismo. Gracias, mi hermano. Ahora quiero contribuir a algo, y ya lo mencioné antes. Es por eso que es importante tener una comprensión bíblica, déjame repetirlo, tener una comprensión teológicamente bíblica de lo que es la iglesia. La iglesia no está compuesta por una organización sin fines de lucro, un letrero, un edificio. La iglesia de Cristo está compuesta, vamos, hay muchas definiciones que son correctas, pero algunas nos ayudan mejor a mejor visualizar y poder comprender mejor qué es lo que es la iglesia. Parecería algo intuitivo, pero realmente hay que a veces afinar algunas cositas. La iglesia está compuesta únicamente por personas salvas, ¿ok? Y esas personas salvas son personas que han nacido de nuevo. Y si es una persona que ha nacido, y nos lleva a asuntos soteriológicos, ¿no? De doctrina de salvación. Si esa persona ha sido salvas, han experimentado un nuevo nacimiento y se han experimentado un nuevo nacimiento, han tenido un cambio, ¿ok? De forma de vida, de perspectiva de vida, en su manera de adoración. Entonces, esas son las cosas que uno debería fijarse si es que la persona que está en la iglesia tal es realmente un creyente genuino. Dice que por sus obras los conoceréis. Entonces, basado en eso, así sea
Yo he conocido gente que dice llamarse cristiana y me quedo sorprendido de que no lo son, ¿no? Entonces uno a veces dice, pero cómo esta persona hasta puede ser pastor? Entonces uno tiene que recurrir a las escrituras para poder obtener respuestas, y ciertamente. Ahora la pregunta es, comprendiendo que Dios es, eh, lo sabe todo, Dios ama a su iglesia, entonces, ¿por qué Dios nos dejó el Nuevo Testamento, o digamos las cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Porque nos quiso demostrar de que la iglesia era perfecta? Yo creo que no. Yo creo, porque en todas las iglesias hubieron problemas, en Corinto, en Tesalónica, en Roma, en todas tuvieron sus problemitas, en todas. Leemos en el capítulo 1 o 2 de Apocalipsis, también tuvo sus problemitas, a tal punto que, miren, hay una parte que no se nota mucho, pero cuando ustedes leen acerca de los diáconos, la elección de los diáconos, y al final mencionan a dos diáconos que tienen que ver, y mencionan a Esteban, pero de una manera muy rauda mencionan al último, que ¿cómo se llamaba ese último? ¿Se acuerdan de ese último diácono? ¿Y cómo lo llaman todavía, no? Un prosélito, creo que dijo de Antioquía, no recuerdo. ¿Cómo se llamaba ese diácono? Se llamaba Nicolás, un prosélito que se llamaba Nicolás. Ahora, esto no es parte de la clase, ¿ok? Pero bueno, ya ustedes lo pueden estudiar. Hay tradiciones de la iglesia, no lo puedo confirmar, que afirman que este es el mismo Nicolás de los Nicolaitas mencionados apostáticamente en el libro de Apocalipsis. Y algunas tradiciones mencionan que este Nicolás se entregó a las pasiones sexuales de una manera tal que entregó a su esposa a otro cristiano, llamado cristiano obviamente, y hubo como una especie de desviación por ahí. Y así como él, pudieron haber muchas personas. Por eso es que Pablo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, el contexto de ese momento es altamente pagano, y convertir un pagano a la verdad toma tiempo, toma muchos años. ¿Y cuántos de ellos simplemente habrán venido sin cambiar, sin haber experimentado el nuevo nacimiento? Habrán venido a la iglesia porque se sentían bien y punto. So, en fin, yo creo que hay mucho ahí por meditar. Lo cierto es, hermanos, que es importante tener una correcta definición de la iglesia. Vaya, todos los puntos es como un engranaje, ¿no? Que todas las piezas son importantes y cada comprensión es importante y nos ayuda al tener una definición correcta, bíblicamente correcta o teológicamente, bíblicamente correcta de la iglesia, nos ayuda a distinguir quién es parte de la iglesia y quién no, y quién es entrenable y quién no. Y eso se ve con el tiempo, ¿no? Muy bien, mis hermanos, ¿algún comentario final ya casi concluyendo esta clase? Que esta sí ya es la, la última clase. ¿Para cuándo más o menos van a estar ya todas las notas corregidas? Bueno, tengo hasta el domingo. Este Ah, ok. domingo pasado fue la entrega de las calificaciones, perdón, de los trabajos, ya, de todo, pero lo Ujú. extendí a hoy, a la medianoche, hoy martes. Ujú. Así que, Profesor, ajá, acá Víctor, una pregunta. sí, hermano. La extensión que dio hasta el día de hoy era también para poder enviar el resumen del módulo 3. La extensión la dio originalmente únicamente para el cuestionario, pero también hoy mismo la he puesto para también la asignación. Así que ambas, el módulo 3. Estaba tratando de enviar el resumen y no me deja. Hace un momentito, cuando empezó la clase, alguien me hizo la pregunta y lo actualicé hace Ah, menos de una hora. ya lo voy a enviar Que aquí. si ahora lo quieren entregar, lo van a poder hacer, pero hoy a la medianoche
es la última oportunidad. Ya, muchas gracias, profesor. Muy bien, mis hermanos, vamos a concluir. El profesor, una consulta, disculpe. Hermano, La hermana Isamar le había enviado un correíto, ¿no es cierto?, consultando con respecto efectivamente al cuestionario y que habíamos varios con dudas en la primera respuesta que la arrojaba como errónea y la alternativa que daba como correcta nos generó dudas a varios. Así no sé si pudo usted efectivamente confirmar, corroborar esa revisión del cuestionario del módulo 3. Y a pesar de que también arrojaba la primera respuesta como incorrecta, a mí también en la calificación me parecía un 7. Entonces, igual está con la duda, no sé si fue un problema del sistema, de la plataforma, porque posible. al arrojar negativa, Tendría que checar con la administración porque yo no, los exámenes ya están hechos y ya están. Ay, hice algo por ahí, no sé qué hice, me aparece algo en la pantalla. Profesor, Ajá, no, no me deja enviarla. permíteme un instante que algo he apretado, creo aquí que. Ahora sí. A ver, vamos a verlo nuevamente, ¿ok? Voy a entrar al sistema un momentito. Módulo 3, informe o resumen. Y lo he puesto para, a ver. Oh, no, no cambió. Hoy es 24, ¿no? Claro. A ver, un momentito. Voy a hacerlo nuevamente acá. 24. A ver, ¿puede chequear nuevamente? Lo reviso al tiro. A ver. No, Aquí bueno, refresque nuevamente porque yo ahora lo estoy viendo, ya ah, Hermano, lo que tiene que hacer es salir de la plataforma y volver a entrar como para que se le refresque a usted mismo. a ver, ahora refresque nuevamente, a ver, porque ahora yo creo que le puede salir. porque salí, entré, como me dijo el hermano, Ah, y no me... extraño, ¿no? Módulo 3. Ahora sí, Ahora sí, ya, ahora fantástico. sí. Sí, Qué muchas bueno. gracias. Muy bien, mis hermanos, muchas Eh, gracias por. No sé. profesor, aquí mire, no sé si le quito un minutito más, aquí estoy compartiendo la pantalla, efectivamente el cuestionario para mostrarle a lo que me refería, no sé si se Ajá, logra ver, aquí está la revisión del cuestionario justamente, la pregunta 1 aparece como incorrecta, y dentro de la alternativa correcta que coloca acá, ¿no es cierto?, que era la opción 2 y 3 dice, de la cual la segunda dice, los cristianos tuvieron libertad para construir templos, que podría ser, ¿no es cierto?, dentro de los efectos inmediatos del edicto de Milán, pero la tercera dice la conversión de la totalidad del Imperio Romano al cristianismo. Y eso igual nos generaba bastante duda, producía ruido esa alternativa que fuera correcta. Claro, sí, yo me acuerdo de eso también. Sí, entonces igual ahí no sabemos si fue un error del sistema, la plataforma que estaba arrojando como esa alternativa correcta, y a correcto. pesar Bueno, de que acá también aparece como ¿no es cierto?, que no está correcta, pero en la calificación igual me aparece un 7 finalmente, entonces no, ahí está la duda con respecto a pero eso. entonces le salió como si estuviera correcta, de todas formas. Sí, sería eso entonces, acá también justamente aparece como 7. ¿Ya? Si le sale todo correcto, bueno, está bien, tiene todo su puntaje correcto. De todas formas, voy a avisar a la administración. Le ¿Ya? voy a avisar a la administración para que lo chequee. No creo que haya problema. Ok. La pregunta 1 me dice, ¿no? Del Sí, escenario efectivamente, 3. Ok, efectivamente. Claro, ok, bueno, eso no fue una consecuencia inmediata. correcto. Bueno, hermanos, fue un placer nuevamente compartir con todos ustedes. Cada martes, ahora sí estuve a la hora, porque la semana antepasada fue que cambiaron de hora, ¿no? Cambiaron de horario y llegué un poquito tarde, no sabía que habían cambiado. Pero bueno, mis hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Para culminar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo, estas 7 semanas de instrucción, estas 7 semanas de aprendizaje y de repaso de la historia de la iglesia, de los primeros 500 años de la iglesia.
Y gracias porque, Señor, tú estás a cargo de tu iglesia. Nada, absolutamente nada escapa de tu mano, nada escapa de tu vista. Y pese a los momentos de dificultades, de momentos complicados en la historia de la iglesia, vemos tu mano poderosa, Señor, haciendo su voluntad. Eres incomprensible y, Señor, solamente nos limitamos a obedecerte, a seguir tu palabra, a serte fieles, Señor, obedientes. Y, Señor, sabemos que al final todo va a ser para tu gloria. Bendice a mis hermanos que están presentes aquí. Te ruego que tú los guardes, los bendigas, los prosperes espiritualmente a cada uno de ellos, a sus familias, y protégelos, Señor, y que todas las cosas que han aprendido en esta clase de historia de la iglesia puedan de alguna manera metabolizarlo y también poder compartirlo en sus iglesias locales, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Caballeros, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y ojalá nos podamos ver en otra clase. Igual, profesor, muchas gracias por su sabiduría, experiencia y buena voluntad hacia nosotros. Un placer, mis hermanos. Ah, que le Bendiciones. vaya muy bien, Iván. Igualmente, hermano, igualmente. Bendiciones. Que les vaya excelente. Bendición a todos. Un Bendiciones. abrazo. Bien. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.